En la clase anterior tomamos en cuenta lo que corresponde a la ley de Faraday y la ley de Lenz. Observamos los dos fundamentos o los dos principios en los cuales se basa la ley de Faraday. La primera es, entre más rápido se mueva un imán dentro de una bobina, mayor será la diferencia de potencial. Y la segunda es que si es que incrementamos las espiras de la bobina y conservamos constante el campo magnético del imán, así como su velocidad, entonces el voltaje también se incrementa. Tomando en cuenta esas dos observaciones, Faraday formuló una pequeña fórmula, una pequeña ley, en la cual nos dice que el voltaje inducido es igual al número de espiras multiplicado por la variación del flujo con respecto al tiempo, y eso es la base de la construcción de motores y generadores, porque nos permite generar voltaje solamente aplicando magnetismo, solamente con imanes. Y como les digo, ese es el fundamento de la generación de energía eléctrica hasta el día de hoy. Luego tenemos la ley de Lenz, en el cual tenemos una pequeña ley en la cual tenemos la ley de la mano derecha y la ley de la mano izquierda. Si hablamos de la ley de la mano izquierda, podríamos decir que si tenemos un flujo, un campo magnético constante y a través del cual circula corriente o un conductor eléctrico, entonces aparece una fuerza que se dirige hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de esta regla que tenemos, que se conoce con la regla de la mano derecha. En realidad depende del sentido de la corriente y de la orientación de los polos norte y del sur de los imanes. Perdón, esta es la ley de la mano izquierda. En cuanto a la ley de la mano derecha, habíamos dicho que la dirección de la corriente lo que va a producir son campos magnéticos alrededor del conductor eléctrico, y la dirección de esos campos magnéticos va a depender de la regla de la mano derecha. Entonces, los dedos de la mano derecha indican la dirección del campo, mientras que el pulgar indica la dirección de la corriente. Entre las aplicaciones habíamos visto que se tiene generación eléctrica, también se pueden construir transformadores, bobinas, entre otras cosas. Son elementos que interactúan tanto con campos magnéticos como con electricidad. Vimos acerca de lo que corresponde a la inductancia mutua y vimos que solamente aparece siempre y cuando se encuentren dos bobinas muy juntas entre sí, como para que interactúen los campos magnéticos de los dos inductores. En ese caso, cuando se tiene un campo magnético, aparece un elemento o un factor que se conoce con el nombre de inductancia mutua, y no es más que la acción de la que existe entre las dos bobinas. Esa inductancia mutua depende del flujo y depende de un parámetro K, donde ese parámetro K multiplicado por la raíz de L1 por la L2, que es lo que corresponde a las inductancias de cada uno de los inductores, corresponde a lo que se conoce como inductancia mutua. Y esta inductancia mutua es un parámetro que nos permite calcular los parámetros o los valores en los circuitos eléctricos cuando tenemos circuitos acoplados magnéticamente. El número K siempre es menor que 1, en donde 1 significa un acoplamiento perfecto, 0 significa que no existe acoplamiento, y si tenemos un K mayor a 0.5, entonces el acoplamiento es estrecho, y con un K menor a 0.5, el acoplamiento es holgado. Así teníamos ejemplos de acoplamientos holgados y acoplamientos estrechos. Vimos acerca de cómo calcular un pequeño ejemplo de inductancia mutua tomando en cuenta los valores en las bobinas y tomando en cuenta el porcentaje de líneas magnéticas que cubren o que son generados por una bobina y son cubiertas hacia la segunda bobina. Tratamos también acerca de la combinación útil cuando queremos modelar circuitos magnéticos, porque lo que hacemos es sencillamente transformar esos campos, bueno, transformar ese acoplamiento magnético a fuentes de voltaje controladas por corriente. En la convención del punto también se toma en cuenta la ley de la mano derecha. Entonces, dependiendo de cómo circula la corriente a través del conductor eléctrico, nos damos cuenta de cómo va a ser el campo que influye a través de esos núcleos. Vimos un ejemplo acerca de cómo calcular la inductancia mutua cuando tenemos esos parámetros. Vimos acerca de la inductancia mutua y la autoinducción, en donde son dos parámetros completamente diferentes. Y finalmente observamos cómo modelar estos circuitos magnéticos tomando en cuenta el arreglo de los puntos, tomando en cuenta la circulación de las corrientes. Observamos cómo establecer polaridades en esas fuentes de voltaje controladas por corriente. Y lo que vamos a ver el día de la serie, conexiones que tienen una conexión aditiva y opositiva. Y el día de hoy vamos a continuar con este ejemplo que tenemos aquí. Entonces, es un circuito con acoplamiento magnético, y en este circuito con acoplamiento magnético se solicita calcular las corrientes fasoriales de esas corrientes que tienen allí, la corriente I1 y la corriente I2. Entonces, vamos a trabajar
con acoplamiento magnético. El día de hoy vamos a resolver unos 3 ejercicios y vamos a empezar con la parte de energía en circuitos magnéticos y tal vez lleguemos a la parte de transformadores. Todo depende de cómo estemos con el tiempo. Listo, entonces vamos a resolver este pequeño ejemplo. En este pequeño ejemplo, como ustedes pueden observar, tenemos un circuito con acoplamiento magnético. A ver, permítanme observar, creo que no se me está perdiendo esto. Vamos a... Permítanme solucionar esto. Ya, me espero un momentito, por favor.
Ya, mil disculpas. Tuve que reiniciar la computadora. Entonces, vamos con esta parte, con este ejercicio que nos hemos propuesto. ¿Ya? Entonces tenemos el circuito acoplado magnéticamente, con el cual se solicita calcular las corrientes fasoriales tanto I1 como I2. Para calcular ese circuito magnético, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a transformar ese circuito, que obviamente tiene solamente dos componentes. Lo que vamos a hacer es transformarlo utilizando nuestras fuentes de voltaje controladas por corriente. Entonces vamos a establecer el circuito equivalente de la siguiente forma. Primero hay que observar que la corriente I1 se dirige hacia el punto y la corriente I2 sale del punto. ¿Ya? Vamos a transformar este circuito. Vamos a decir que este circuito va a ser equivalente a lo siguiente. Primero vamos a conservar nuestra fuente de voltaje. Es de voltaje alterno. Vamos a colocar aquí más menos. Este capacitor no se mueve, sigue siendo el mismo capacitor. Aquí tenemos la bobina, que sería nuestra bobina L1. Y obviamente vamos a tomar en cuenta el campo. A ver, vamos a tomar en cuenta si el campo magnético de la bobina 2, que va a existir sobre la bobina 1. Entonces, eso se modela como una fuente de voltaje controlada por corriente. Esta es una fuente de voltaje controlada por corriente. Y finalmente cerramos el circuito. El punto, no hay que olvidarse, se encuentra en la parte superior y la corriente I1 que va a circular va a ser una corriente en esta dirección. Va a ser la corriente I1. Esto vamos a tener un valor de 12 con un ángulo de 0 grados. Esto es el voltaje. Aquí tenemos menos J4 que corresponde a la reactancia capacitiva y J5 que corresponde a la reactancia inductiva. Eso es con respecto a la primera parte. Vamos con la segunda parte, con la parte de la derecha. En la parte de la derecha nuevamente vamos a tener una bobina que corresponde a una bobina L2. Vamos a tener la acción del campo magnético de la bobina 1 sobre la bobina 2, que se modela, como ustedes saben, como una fuente de voltaje controlada por corriente. Y vamos a cerrar el circuito de esta forma con una resistencia de 12 ohmios. Y la tenemos así. Estos son 12 ohmios. Esto de aquí corresponde a un valor de una reactancia inductiva de J6 ohmios. Y hasta ahí ningún problema. La corriente se dirige en esta dirección y es una corriente llamada I2. Ahora, necesitamos establecer la regla de los puntos. En base a la regla de los puntos, lo que vamos a establecer va a ser nuestra polaridad. ¿Ya? Entonces, este campo esta fuente que tenemos aquí depende del campo de la bobina de la bobina 2, J6, que ejerce sobre la bobina J5. Entonces, depende exclusivamente de la corriente 2, donde la inductancia magnética existente entre estas dos es J3. Entonces, aquí tendremos el valor de J3 multiplicado por el valor de la corriente que ocasiona el campo magnético que influye sobre esta bobina. La corriente es la corriente I2, entonces colocamos aquí el valor de I2. Vamos con esta parte de acá. Esta fuente controlada representa la acción del campo magnético de la bobina 1, J5, sobre la bobina 6, sobre la bobina 2, que es J6. Entonces, tenemos J3, que es la inductancia mutua, multiplicado por el valor de la corriente que ocasiona ese campo. Y la corriente que ocasiona ese campo es la corriente I1. Entonces, colocamos aquí el valor de I1. Ahora, referente a las polaridades, vamos con la regla de los puntos. Si aquí ingresa una corriente en el punto, ¿qué me dice la regla del punto? Si aquí ocasiona una polaridad positiva, entonces ocasionará una polaridad positiva en el lado donde se encuentra el punto, es decir, justamente acá. Entonces tenemos positivo arriba, ¿ya? Positivo arriba, entonces significa que la polaridad va a ser positivo arriba, negativo abajo, mediante la regla del punto. Ahora vamos con la segunda corriente, con la corriente I2. Con respecto a la corriente I2, si ustedes se fijan, tenemos una corriente que está saliendo del punto, es decir, está ingresando a la terminal sin punto. Si ingresa una corriente a la terminal sin punto, ingresa la corriente a la terminal sin punto, entonces provoca una polaridad positiva en la terminal sin punto contraria de la bobina a la cual
en la bobina contraria, es decir, aquí, positivo aquí. Entonces, esto es debido a la corriente 2 y esto de aquí es debido a la corriente 1. ¿Ya? Entonces tenemos polaridad positiva abajo, negativa arriba, positiva abajo, negativa en la parte superior. Entonces se modelan de esa forma, simplemente tomando en cuenta la dirección de la corriente y la regla del punto. Entonces, no se olviden, la regla del punto me dice que si una corriente ingresa al punto, entonces provoca una polaridad positiva en la bobina contraria, es decir, justamente aquí. Y si la corriente ingresa a una terminal sin punto, provoca una polaridad positiva en la terminal sin punto de la otra bobina, es decir, justamente aquí. Y tenemos aquí de esta forma. Entonces ya tenemos nuestro circuito equivalente. No se olviden, esto de aquí es mi circuito equivalente. Una vez que tenemos ya el circuito equivalente, solamente es necesario resolverlo aplicando leyes de voltajes o leyes de corrientes de Kirchhoff. Vamos a tomar en cuenta la primera, la primera malla y luego la segunda malla. Podemos hacer análisis por leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a hacer esto por leyes de Kirchhoff. La corriente 1 polariza de esta forma al inductor, a la capacitor y de esta forma al inductor. La corriente I2 polariza de esta forma al resistor y de esta forma hacia el inductor. Entonces, vamos a fijarnos en la malla número 1 y vamos a aplicar, si es que esta es mi malla número 1 y esta es mi malla número 2, entonces voy a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff a la malla número 1. Vamos a empezar por este punto, recorremos en sentido de la dirección de la corriente y terminamos nuevamente en este punto de aquí. Entonces nos encontramos con menos J4 que multiplica por I1, menos J4 que multiplica por el valor de I1. Tenemos más J5 que multiplica por I1, más J5 que multiplica por el valor de I1. Tenemos aquí una fuente de voltaje. La fuente de voltaje simplemente se toma en cuenta la caída de voltaje. Y aquí tenemos que nos encontramos con un signo negativo. Entonces tendríamos menos J3 veces I2. Seguimos recorriendo y nos encontramos con un punto negativo, es decir, menos 12 con un ángulo de 0 grados. Esto es igual a 0. Entonces puedo ordenar y juntar términos semejantes. Si ustedes se fijan, lo único que tendría es, aquí tengo menos J4 y tengo más J5. Entonces solamente tendré J1 veces I1 menos J3 veces I2 es igual a 12. Simplemente a 12 porque ya se entiende que con un ángulo de 0 simplemente un número entero. Esta sería mi ecuación número 1. Como pueden observar, no hubo ningún problema en encontrar la ecuación número 1. Vamos ahora con la ecuación número 2. Para encontrar la ecuación número 2, aplicamos las leyes de voltajes de Kirchhoff en la malla número 2. Entonces aplico ley de voltajes de Kirchhoff en la malla número 2. ¿Ya? Si aplico leyes de voltajes de Kirchhoff en la malla número 2, voy a referirme a esta malla de aquí. Entonces voy a empezar desde este punto, sigo recorriendo en el sentido de la dirección de la corriente hasta llegar nuevamente en este punto. Entonces lo primero que me encuentro es con un signo positivo, que sería más 12 veces el valor de I2. Sigo recorriendo y me encuentro con un signo negativo, entonces tendríamos menos J3 veces I1. Sigo recorriendo y me encuentro con positivo, tendríamos más J6 veces I2. Y esto de aquí es igual a 0. Agrupando términos semejantes, tendría menos J3 veces I1, más, aquí tendríamos 12, más J6 veces I2, es igual a 0. Tengo mi segunda ecuación, ecuación número 2. Ahora lo que voy a hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Existen varios métodos para resolver este sistema de ecuaciones. Uno de ellos es aplicando precisamente matrices. Tendríamos aquí una pequeña matriz que va a multiplicar a los valores desconocidos, que son los valores de I1 e I2, y vamos a tener la matriz de resultados, la matriz de coeficientes y la matriz de resultados por acá. Entonces vamos con la primera ecuación. Tendríamos J1 veces I1 menos J3
veces I2. Aquí tendríamos menos J3 veces I1. Y aquí tendríamos 12 más J6 veces I2. La primera es igual a 12 y la segunda es igual a 0. Entonces, tenemos una matriz de este tipo. Resolviendo esta matriz, este sistema de ecuaciones por cualquier método que ustedes consideren conveniente, pueden hacerlo inclusive en MATLAB. Entonces voy a llegar a la conclusión de que el valor de I1 va a tener un valor de 13.01 con un ángulo de menos 43.39 grados. Estos son amperios. Y el valor de I2 en este caso va a ser un valor de 2.91 con un ángulo de 14.04 grados. Y estos son amperios. Esto es lo que me solicitaba. Entonces, he encontrado los valores de I1 e I2, no ha habido ningún problema. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que se hizo es transformar o encontrar un circuito equivalente en el cual yo expreso las inductancias con sus respectivas fuentes de voltaje controladas por corriente. Tomando en cuenta siempre las corrientes que influyen en cada uno de los bobinados existentes en este circuito con acoplamiento magnético. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud hasta allí? No, Inge. Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí me dice que para el siguiente circuito acoplado magnéticamente calcule las corrientes de malla, la corriente 1 y la corriente 2. Son dos corrientes de malla que necesitamos calcular. ¿Cuál es la diferencia con el circuito anterior? Si ustedes se fijan aquí, este circuito existe un acoplamiento entre un circuito y otro circuito. Aquí tenemos el circuito número 1 y el circuito número 2. Sin estar los dos circuitos conectados físicamente aquí, no existe una conexión física, sucede de que existe corriente aquí en este circuito secundario, en el circuito I2. Y eso es una corriente de 2.91 amperios. Y es sencillamente porque la acción magnética del primer inductor está ejerciendo sobre el segundo inductor. Pero si ustedes se fijan aquí, no existe ningún cable que cruza desde la parte número 1 hacia la parte número 2. Entonces, esa es la ventaja de utilizar acoplamientos magnéticos y eso es uno de los principios más utilizados cuando, por ejemplo, están realizando instalaciones que tienen que ver con sitios muy, muy, muy delicados, como por ejemplo los quirófanos. En los quirófanos se requiere que se encuentren completamente o eléctricamente aislados una sala del quirófano. Es prácticamente como si estuvieran flotando sobre las nubes si estamos hablando eléctricamente. ¿Por qué? Porque la influencia de toda la red no hace influencia sobre el quirófano directamente, sino solamente a través de circuitos o a través de acoplamientos magnéticos. ¿Ya? La diferencia con este circuito que tenemos aquí es que ahora los dos bobinas se encuentran conectados. Ahora sí estos dos se encuentran conectados físicamente, tanto la parte primaria como la parte secundaria. Sin embargo, eso no es mayor problema porque sencillamente lo que vamos a hacer es utilizar circuitos equivalentes que tomen en cuenta la influencia de cada uno de estos campos magnéticos que ejercen o que son ejercidos en ambos inductores. Entonces vamos a transformar este circuito a un circuito equivalente. Entonces vamos a decir que este circuito va a ser equivalente a lo siguiente. Primero, tenemos la fuente en AC, es una fuente de 100 con un ángulo de 0 grados o solamente 100 voltios. Luego de eso tenemos conexión a un resistor de 4 ohmios, tenemos aquí un valor de 4. Tenemos conexión aquí a un capacitor, no se mueve la conexión al capacitor. Este es un capacitor cuya reactancia es menos J3. Luego de eso llegamos a un nodo principal. De este nodo principal viene una bobina cuya reactancia es J6. Y aquí, obviamente, como existe acoplamiento magnético entre los dos, entonces necesito utilizar mi modelo de fuentes de voltaje controlados por corriente. Llegamos a este segundo nodo. Por una parte, esta fuente se conecta a este segundo nodo. Y por otra parte, aquí sale esto que tenemos aquí. Una bobina cuya reactancia es J8. Y aquí también, como ejercen acoplamiento magnético entre las dos, entonces tenemos nuestra fuente de voltaje controlada por corriente. Su salida se conecta a este resistor de 5 ohmios y finalmente regresan
a este nodo principal nuevamente. Estos son 5 ohmios y tenemos allí nuestro circuito equivalente. Necesitamos en esta vez, ¿cómo decirlo? Necesitamos esta vez utilizar la regla de los puntos y obviamente utilizar estas corrientes de malla. Aquí tenemos dos corrientes de malla, la corriente de malla número 1 y la corriente de malla número 2. Son dos corrientes de malla diferentes que necesitamos utilizarlas justamente aquí. Entonces vamos a ver cómo lo podemos realizar. ¿Ya? Entonces por aquí voy a tener mi corriente de malla de esta forma número 1. Esto es cuando hacemos análisis por mallas. Y esta es mi corriente número 2. Fuente de malla número 2. Con estos análisis por referencia, que si aplicando leyes de Kirchhoff, ya, creo que regrese. A diferencia que lo que hicimos anteriormente, ¿no? Utilizando leyes de Kirchhoff, entonces lo que se realiza es, o lo que se hace es utilizar las equivalentes entre las corrientes que influyen en cada uno de los inductores. Me explico. Vamos a determinar la polaridad. Primero la polaridad. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una corriente. Vamos con esta corriente I2. Esta corriente I2 viene de esta forma. Está ingresando a la terminal sin punto. ¿Ya? Ingresa a la terminal sin punto. ¿Qué me dice la regla del punto? Que provoca un voltaje positivo en la terminal sin punto de la segunda bobina. Es decir, justamente aquí me provoca un... Entonces, tenemos positivo abajo, negativo arriba. ¿Debido a quién? Debido a la corriente I2, ¿ya? Porque en esta bobina de aquí, la corriente I2 es la única corriente que circula a través de esta bobina, ¿ya? Entonces, como es la única corriente que circula a través de esta bobina, entonces simplemente tendríamos J2 veces I2, ¿ya? J2 veces I2. Y hasta ahí se encuentra el modelo de esta fuente de voltaje controlada por corriente. Y esto es debido a la bobina J8. Listo, hasta allí. Ahora vamos con la influencia o con la fuente controlada de voltaje, a la fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar en cuenta igual la polaridad. Vamos ahora a tomar en cuenta la polaridad. Si es que tomamos en cuenta aquí una corriente equivalente de esta forma, entonces decimos que la corriente de esa forma es una corriente I1 menos una corriente I2. Si hablamos de las corrientes de malla, esta es la corriente total que va a circular a través de esta bobina. ¿Ya? Entonces la corriente total que circula por esta bobina que entonces está ingresando punto. Eso lo que va a hacer es provocar un valor positivo en la terminal con punto de la bobina contraria, es decir, de J8. Tenemos positivo en la derecha, negativo en la izquierda. Tenemos positivo en la derecha, negativo en la izquierda. Tenemos el acoplamiento magnético, sí, que es J2. Colocamos aquí un valor de J2. Y luego necesitamos colocar la corriente. ¿Qué corriente? Si ustedes se fijan en esta bobina de aquí, tenemos dos corrientes que están influyendo directamente en esta bobina. Por una parte la corriente I1 que va en esta dirección y por otra parte la corriente I2 que va en esta dirección. Pero si tomo en cuenta el efecto total de las corrientes, tendría una corriente hacia abajo cuyo valor es I1 menos I2. Entonces aquí debo colocar el valor I1 menos el valor de I2. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta el valor de la corriente total que influye sobre este inductor J6. Entonces, de esta manera ya tengo establecido mi circuito equivalente con sus fuentes de voltajes controladas por corriente. Entonces, esta parte es cuando se realiza análisis por mallas. Cuando se realiza análisis por mallas es necesario conocer de forma plena cuáles son las corrientes que influyen sobre cada uno de los elementos, en este caso, este pequeño inductor J6. Listo. Entonces, una vez obtenido el circuito equivalente, de forma, vamos a proceder a resolverlo por mallas. Entonces, vamos a resolver por mallas. Lo que voy a hacer es cambiar de colores.
Y voy a colocar aquí un pequeño color negro. Entonces, esta malla se debe a la corriente I1 y la corriente I1 polariza de esta forma, más, menos, me polariza por aquí más y menos y cerramos. Aquí tengo más, menos de esta forma. La malla número 2 me polariza los elementos de esta forma, positivo por donde entra, negativo por donde sale, y positivo por donde entra y negativo por donde sale. Entonces tenemos de esta forma. Vamos con la malla número 1. Entonces vamos a comenzar por este punto, recorremos la malla número 1 y terminamos en este punto. Entonces tendríamos más 4 veces I1, tendríamos 4 veces I1, tendríamos más menos J3, sería más menos J3 veces I1. Aquí tenemos más J6 veces I1 más J6 veces I1. Tenemos menos J6 veces I2 menos J6 veces I2 menos J2 veces I2 menos J2 veces I2. ¿Por qué solamente tomo en cuenta aquí una corriente? Porque esta es una fuente de voltaje. Ya, solamente una fuente de voltaje y una fuente de voltaje, ya tenemos definido aquí el valor de esta fuente de voltaje, entonces no tengo que tomar en cuenta ningún tipo de corriente aquí en este elemento. Luego de eso vamos por aquí y nos encontramos con menos 100 y esto es igual a 0. Esto es lo que corresponde a la malla número 1. Si agrupamos términos semejantes, vamos a tener que 4 más J3 veces I1, agrupando términos semejantes, 4 más J3 veces I1 menos J8 veces I2. Esto va a ser igual a 100. Y esta es mi ecuación número 1. ¿Ya? Listo, tengo ya. Creo que regresé. Ya, listo. Entonces, de la malla número 2. Vamos con la malla 2. Si hablamos de esta malla número 2, estamos hablando de esta malla que tenemos aquí. Entonces vamos a realizar, aplicar leyes de Kirchhoff utilizando mallas, ¿no? Entonces vamos a empezar por este punto, recorremos por la malla y nuevamente regresamos a este punto. Entonces tendría lo siguiente. Tengo positivo más J8, entonces tendríamos J8 veces I2. Tengo menos el valor de J2, que es el acoplamiento magnético, por el valor de I1 menos el valor de I2. Tengo más 5, multiplica la corriente I2. Tengo más J2, que multiplica a I2. Y tengo aquí más J6 que ya, creo que se me confirma si se escucha.
Sí, sí, sí se le escucha. Ya, gracias, me cambié de red. Listo. Entonces tenemos hasta allí la malla número 2. Y agrupando los términos semejantes voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener menos J8, que multiplica a I1. Luego tengo más, agrupo términos semejantes simplemente, 5 más J8, que multiplica el valor de I2. Y esto de aquí va a ser igual a 0. Y esta es mi ecuación número 2. Voy a plantear la matriz que me permite resolver este sistema de ecuaciones. Entonces tendría lo siguiente, matriz de coeficientes. Por una parte, tenemos los dos valores incógnitas, corriente número 1, corriente número 2, y tengo la matriz de resultados. De esta forma. Tenemos la ecuación número 1, perdón, que es 4 más J3, menos J8 y 2, es igual a 100. Luego tenemos menos J8 veces I1, más 5 más J8, 5 más J8 veces I2, y eso es igual a 0. Una vez planteado la matriz, puedo resolver ese sistema de ecuaciones y puedo hacerlo por cualquier medio que considere conveniente. Entonces, eso me va a dar un valor de la corriente I1, que tiene un valor de 20.3, con un ángulo de 3.5 grados. Estos son amperios. Y la corriente I2 va a tener un valor de 8.69 con un ángulo de 19 grados. Y estos son amperios. Y eso es lo que se le solicitaba en este problema. ¿Cómo se resolvió al final este problema? Sencillamente aplicando los conceptos de circuitos equivalentes con estos elementos que tienen acoplamiento magnético. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud respecto a este ejercicio? Pueden hacerlo en este momento. Listo, vamos con un ejercicio más. Tengo aquí un ejercicio en el cual me dice que para el siguiente circuito acoplado magnéticamente se solicita determinar los puntos de polaridad y la corriente número 1 del circuito, es decir, esta corriente. Si ustedes se fijan, esta corriente circula a través de todos los elementos. Es la misma corriente que circula a través de este circuito magnético, de esta forma. Ya circula a través de todo el circuito magnético. Tenemos el valor del voltaje, que es 50 seno de 100 veces T. Tengo el valor de los acoplamientos entre K1, K2, K2 y K3, que es 0.5, es decir, entre todos estos elementos tengo un acoplamiento de 0.5 y existen inductancias mutuas entre estos tres elementos. Tengo los valores de las bobinas y tengo los valores de esta resistencia que tenemos aquí. Listo. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es proponer un circuito equivalente que asocie a lo que tenemos precisamente aquí. Primero lo que vamos a hacer es calcular los valores de las inductancias mutuas. ¿Ya? Porque tenemos valores de inductancias mutuas de cada uno de ellos y tenemos los valores de las reactancias de las reactancias inductivas entre cada uno de estos elementos. Comencemos con las reactancias. Vamos con las reactancias aquí. Entonces, de esto de aquí yo puedo deducir que la frecuencia angular es 100 radianes sobre segundo. ¿Ya? Esa es mi frecuencia angular. No se olviden que la XL simplemente es igual a L. Frecuencia angular multiplicado por inductancia. Entonces vamos por esta bobina. Vamos a decir que esto va a ser mi bobina L1, esta es mi bobina L2 y esta es mi bobina L3. Entonces calculo reactancia en L1. La reactancia en el ser igual a omega, L1, es igual a 100, que multiplica al valor de L1, que es 0.2, 0.0002, y esto me va a dar un valor de J 0.02. Estos son ohmios. Vamos a la segunda reactancia inductiva, es decir, XLO2 es igual a omega, L2, omega 100 radianes por segundo, y la bobina 2 es 0.05 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Esto me va a dar un valor de J
0,05 ohmios. Vamos con nuestra XL3 y XL3 va a ser igual a omega L3 y omega L3 va a tener un valor de 100 multiplicado por, tenemos aquí el valor de L3 es de 0,1 por 10 a la menos 3 y esto me va a dar un valor de J 0,01 ohmios. De esa forma. ¿Ya? Entonces, tenemos calculado los valores de las reactancias, porque son valores que necesito para representar este circuito equivalente. Listo. Ahora vamos con los valores de las inductancias mutuas. Por una parte, reactancias por aquí. Ahora vamos a calcular los valores de las inductancias mutuas. Primero, debido a M1, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular la inductancia debido a M1, es decir, J omega M1, vamos a tener que va a ser igual a J multiplicado por 100 y multiplicado por el valor de M1, la inductancia mutua M1. De los valores sabemos que M, en este caso, es igual al valor K multiplicado por la raíz de L1 por L2. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí. El valor de K en todos los casos es de 0,5. Entonces, por 0,5 multiplicado por la raíz de L1 por L2. De L1 tendríamos 0,2 por 10 a la menos 3, multiplicado por L2, que tenemos 0,05 por 10 a la menos 3, y esto me va a dar un valor de J5 por 10 a la menos 3. Estos van a ser ohmios, son valores sumamente pequeños. Esto de aquí es la reactancia debido a la acción entre el inductor L1 y el inductor L2. Es la inductancia mutua. ¿Ya? Inductancia mutua, lo que tenemos aquí, que me proporciona esta reactancia que tenemos aquí. ¿Listo? Vamos ahora con respecto a J omega M2. Sería igual a J multiplicado por 100, la frecuencia angular no cambia. Y M2, el acoplamiento es 0,5. Y esta M2, si ustedes se fijan, tiene que ver entre L2 y L3. M2 tiene que ver entre L2 y L3, entonces por L2, que tendría un valor de 0,05 por 10 a la menos 3, multiplicado por el valor de L3, que es de 0,1 por 10 a la menos 3. Esto me va a dar un valor de 3,53, J 3,53 por 10 a la menos 3 ohmios. ¿Ya? O 3,53 miliohmios. J omega M3 va a ser igual a J100 multiplicado M3. M3 tiene que ver con la acción que ejercen magnéticamente la bobina L1 con la bobina L3. Entonces el acoplamiento coeficiente va a ser igual el mismo. Y vamos a ver aquí, bobina L1 0,2 por 10 a la menos 3 y multiplicado por el valor de L3 que es 0,1 por 10 a la menos 3. Y esto de aquí me va a dar un valor de J 7,07 por 10 a la menos 3 ohmios. Listo. Tengo ya encontrado los valores de las reactancias inductivas y los valores de las reactancias debido al acoplamiento magnético. Me queda ya el circuito equivalente. Entonces, ¿cómo hallo ese circuito equivalente? Voy a tomar en cuenta la regla de la mano derecha para determinar el sentido de los flujos que vamos a tener a lo largo de este núcleo, porque si ustedes se fijan, tengo un núcleo de... Entonces vamos a aplicar la regla de la mano derecha en la bobina L1. Si aplico la regla de la mano derecha, entonces yo puedo colocar los dedos que me indican la dirección del sentido de circulación de corriente hasta, bueno, que se produce en esta bobina L1. Y eso me va a provocar un flujo magnético de esta forma. Este de aquí va a ser mi flujo magnético debido a la bobina 1. De esa forma. Listo. Vamos a ver qué pasa con el flujo magnético de esta bobina. Si aplico la regla de la mano derecha, fíjense que la corriente está ingresando por aquí. Ya, entonces la corriente ingresa por acá. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, decimos que el flujo magnético va a ir en esta dirección. Es el flujo número 2. Si aplicamos la regla de la mano derecha, fíjense que la corriente está ingresando por aquí, ¿no es cierto? Y si aplico la regla de la mano derecha, me va a dar que el flujo debido a este inductor 3, va a tener esta dirección. Este es el flujo de 3. ¿Ya? Simplemente aplico regla de la mano derecha, nada más. Ahora,
Vamos a establecer los puntos. Entre los que se suman, vamos a tener los puntos en el mismo lugar. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan, los flujos provocados por la bobina L1 y L2 tienen la misma dirección, es decir, ambos se encuentran en sentido horario. Eso implica que por donde ingresa la corriente a la bobina L1 voy a establecer un punto y por donde ingresa la corriente a la bobina L2 voy a establecer un punto por acá. Tengo los dos puntos entre estas dos. Ahora, si es que yo me fijo, lo que pasa con el inductor L3 respecto al flujo es que produce un flujo que se mueve en dirección contraria. Contraria. Entonces, si la corriente ingresa por este punto, como los flujos se encuentran en dirección contraria y como tomé en cuenta el punto por donde ingresa la corriente en los dos inductores anteriores, entonces de aquí lo voy a colocar por donde sale la corriente. Es decir, el punto va a encontrarse en la dirección de salida de la corriente de este inductor L3. De esa forma establezco los puntos, tanto en el inductor L1, en el inductor L2 y en el inductor L3, tomando en cuenta los sentidos de la dirección de la corriente y tomando en cuenta la regla de la mano derecha. Entonces, de esa forma yo puedo establecer un circuito equivalente, ¿ya? Un circuito equivalente que va a tener la siguiente forma. Voy a tener un circuito de esta forma, más o menos, este es mi voltaje, esta es mi resistencia. Si ustedes se fijan, aquí tengo un inductor de esta forma para conservarle la forma. Tengo aquí un inductor de esta forma y luego tengo un inductor de esta forma. Con esto simplemente cerramos el circuito eléctrico, así. Esto de aquí es mi valor de J. Aquí tenemos mi valor, ¿no? De XL1, voy a colocar aquí simplemente XL1, JXL1, aquí tendría un valor de JXL2 y aquí tendría un valor de JXL3. El punto se encuentra aquí, el punto se encuentra aquí y el punto se encuentra acá. Es por la disposición que tenemos allí. Aquí finalmente tenemos un valor de 10. Respecto a los acoplamientos magnéticos, aquí tendríamos el acoplamiento debido a M1. Es decir, aquí tendríamos el valor de JM1. Aquí tendríamos el acoplamiento debido al segundo, es decir, aquí tendríamos J. Bueno, es J omega M1, ¿no? Bueno, vamos a colocar el acoplamiento 1, el acoplamiento 2 y el acoplamiento 3. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, J, X, M1, J, X, M2, y entre estas dos voy a tener X, M3. Listo. Donde esto es JXM1, esto es igual a JXM2, y esto es igual a JXM3. Entonces, de esa forma ya tengo mi circuito equivalente. Y esta parte es la parte más complicada de todas, porque simplemente lo que hice es interpretar la disposición física de los inductores que tenemos aquí, cómo circulan las corrientes a través de estos inductores y finalmente cómo determino los puntos a través de estos tres inductores que están interactuando entre sí. ¿Hasta allí alguna pregunta o inquietud, chicos? Inge, disculpe, a mí no me quedó claro cómo ubica los puntos. No sé si podría repetir, por favor. Claro, por supuesto. Ya, vamos a determinar los puntos. Todavía no determinamos los puntos. Digamos que estamos allí en este estado, ¿ya? Ya. Entonces, vamos por aquí. Determinamos la dirección de las corrientes. La corriente ingresa en esta forma, ¿no es cierto? La corriente recorre por todo el bobinado, viene por aquí la corriente, viene por aquí e ingresa por acá. Es la misma corriente I1, ¿no es cierto? Esta es la corriente. Esta es la corriente. Esta corriente recorre por todo el bobinado y sigue por este camino, viene por este camino e ingresa por este punto. Es la misma corriente, recorre todo el bobinado, recorre todo el bobinado y sale por este punto y cierra el circuito. Es la misma corriente. Ya. Vamos a regla de la mano derecha. ¿Qué es lo que nos decía la regla de la mano derecha? Es que si yo tengo, ¿cierto? Un conductor por aquí, por el cual circula una especie de bobinado, así, y si una corriente circula en esta dirección,
Aplicando la regla de la mano derecha, lo que voy a tener es que el flujo va a tener este sentido. Si la corriente está en esta dirección, con esta disposición de bobinados, el flujo va a irse a la parte superior. Entonces, lo que tendríamos aquí es el flujo inductor que circula en esta dirección. Y voy a decir que esto es el flujo número 1. Si aplicamos lo mismo, ¿no es cierto? Simplemente giramos 90 grados en sentido antihorario, voy a tener esto. Entonces, lo que tendría aquí es este punto de aquí. O lo que tendría es lo siguiente. Tendría algo así, ¿no es cierto? Algo así. Y saldríamos así. Entonces, mi corriente está ingresando en este sentido. Este es L2, ¿no? Está ingresando en este sentido. Este es L1. Ya. Aplicando la regla de la mano derecha, entonces coloquen su mano derecha en posición frontal. Es como si agarraran una especie de lápiz, ¿ya? ¿Hacia dónde se va el flujo? Si es que esto de aquí indica la disposición de los dedos, es decir, si ustedes tienen la mano así, ¿no es cierto? Tienen así, ¿ya? Y por aquí vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, por aquí tendrían, ¿no es cierto? Esto de aquí. Entonces, por aquí indica por dónde ingresa la corriente. La corriente ingresa de esta forma. Entonces, el pulgar apunta hacia la mano, hacia la dirección izquierda. Entonces, esto implica que el flujo número 2 vamos a tener en este sentido, y eso implica que el flujo número 2 vamos a tenerlo de esta forma. Flujo número 2 hacia la izquierda. Vamos ahora a aplicar la regla de la mano derecha aquí. Lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos un circuito en el cual por aquí ingresa de esta forma. Así, ¿no es cierto? Tenemos así. La corriente está ingresando por aquí. Esto es L3. La corriente ingresa por aquí. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿por dónde sale la corriente? Sale por acá. Eso implica que el flujo, vamos a tener un flujo total de abajo hacia arriba. Eso implica que vamos a tener un flujo de abajo hacia arriba. Este es el flujo número 3. ¿Ya? Finalmente, quienes provocan un flujo en el mismo sentido van a tener los puntos por donde ingresa la corriente. Entonces, vamos a decir, esto de aquí, voy a colocar aquí un punto. Coloco aquí un punto cualquiera. Puede ser aquí o acá, pero voy a colocar en la parte superior. Coloco en la parte superior porque por aquí ingresa la corriente y me provoca un flujo en esta dirección. Voy con L2. L2 me provoca un flujo en la misma dirección. Como me provoca un flujo en la misma dirección y la corriente ingresa por la parte inferior, entonces coloco un punto aquí. Listo. En los dos asumí que los puntos me provocan flujos en este sentido, horario. Ahora vamos con L3. L3 me provoca un flujo en sentido antihorario. Como me provoca un flujo en sentido antihorario, entonces, y como asumí que quienes provocan un flujo en sentido horario son los inductores por donde ingresa la corriente, entonces quien me provoca un flujo en sentido antihorario va a ser por donde sale la corriente. Entonces coloco el punto por donde sale la corriente. ¿Es por qué? Que simplemente tengo una dirección opuesta. Son aditivos, entre los dos se suman. Flujo 1 más flujo 2 se suman. Entonces coloco por donde ingresa la corriente en los dos casos. Entre flujo y flujo 3 son opuestos. Entonces, si el punto número 1 está por donde ingresa, entonces el punto número 2 estaría por donde sale la corriente. Aquí, igual, entre los dos son opuestos, ¿no es cierto? Entonces, si por aquí ingresa la corriente, y asumí el punto por donde ingresa la corriente, para provocar el sentido contrario, entonces deberé colocar el punto por donde sale la corriente. Entonces, de esa forma tendría los flujos así en la dirección horaria y en dirección antihoraria. Ya, me confirma si ahí está respondida tu pregunta. Sí, que muchas gracias. Y no tiene nada que ver con el flujo que sea un material ferromagnético al que están unidos. Sí, es un material ferromagnético. Debe ser un material ferromagnético. Caso contrario, obviamente los flujos no influirían en todo este circuito magnético. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Listo, eso sería todo por el día de hoy. Quedamos hasta allí y estamos en contacto la próxima semana. Eso sería todo. Cuídense mucho. Un buen resto de semana. Hasta luego. Este es Inge, hasta luego. Hasta luego. Luego, Inge.